Dios le bendiga a todos los que nos sintonizan. Este es su segmento Aviva la Super Entrevista, patrocinado por Avivado para Avivar. Estoy en Madrid. Hoy estaremos compartiendo con nuestro hermano Aarón de Jesús, que viene desde la República Dominicana. Será un tiempo agradable, así que colocan. Bartimeo, cállate. Y él, Jesús, hijo de David, cállate. Jesús, hijo de David, que te calle. Y él sigue clamando y clamando. No te quedes callado, porque tu boca te la dio Dios para que tú la clames a Él, para que tú la confieses a Él, para que tú hables. Personas que le gustan hablar de teología, meteorología, teólogo. Y no que mucha palabrería y sin nada de Espíritu Santo. Y tú lo ves ahí hablando y hablando, y gente muerta que no tiene nada. Y yo digo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué es que las cosas están así? Hablan y nunca hay un cambio, nunca hay una transformación, nunca hay algo diferente, ni en su vida ni en la vida de los demás. ¿Y qué es lo que está pasando? Y te quiere hablar de la gloria pasada. De la gloria pasada, de que yo oraba, yo ayunaba, yo siliciaba, yo hacía tales cosas en el 2010. Oye, lo que te vengo a decir, suelta el 2010 en banda y métete en el 2018, porque viene la gloria mayor. Sí, yo sé que tú eres el yo soy, yo sé que tú eres el todopoderoso. Y de repente, cuando cerré mis ojos, comencé a ver el mal como subía y comenzaba a dar vueltas en el entorno. Y ahí comenzó Dios a ministrarme mi vida y me dijo a mí, yo soy el que soy, porque cuando yo hablo, el mar se entremece. Cuando yo hablo, el cielo se entremece, la tierra se entremece. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo por mi boca, algo grande comienza a surgir. Y lo que yo digo tiene que pasar, porque yo no soy hombre para mentir ni para arrepentirme. Estamos aquí en nuestro segmento Aviva la Super Entrevista. Estamos aquí con nuestro hermano Aarón de Jesús. Varón, bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí en esta hermosa entrevista. Amén, amén. Es un placer tenerlo aquí, ya que nuestro deseo en este segmento Aviva es tratar de llevarle a los jóvenes, a las personas, un avivamiento en sí, tratar de mostrarles que sí se le puede servir a Dios siendo joven, que sí se le puede servir a Dios en cualquier lugar del mundo, que Dios es real. Y esta entrevista ¿cómo lo explico? Esta entrevista yo quiero que le haga saber a los jóvenes que un joven también le puede servir a Dios. Amén, amén, amén. Muchas gracias. En primer lugar, mi nombre es como Aarón de Jesús. Aarón de Jesús. Quiero hablarle a la juventud de parte de Dios de que aquí se goza también. Amén. Aquí se goza también y aún más en el mundo. Yo recuerdo que yo estuve pasando una vida muy fuerte tiempo atrás, de 14 a 15 años de edad. Yo estuve haciendo cosas que no eran agradables, que yo pensaba que estaba bien, pero yo tenía un gran vacío de que yo hacía lo que hacía, que bebía, que mujeriaba, hacía tales cosas que no eran agradables. Y yo al final de la noche me ponía a llorar. Siempre cuando llegaba a la casa lloraba. Yo decía, pero ¿por qué? Si yo estoy contento, si yo tengo tales cosas. Y yo nunca llegué a entender. Hasta que llegó un día que yo decidí y decía, yo necesito buscar de Dios. Yo le decía al Señor, si tú eres real, yo necesito que tú hagas algo con mi vida. Y el Señor, de un momento a otro, en un momento determinado, puso el querer como el hacer para su buena voluntad en mí, que yo comencé a ir los sábados a la iglesia sin nadie invitarme. Y ahí yo comencé a ver cosas diferentes, comencé a ver la cosa de otro punto de vista. Incluso comencé a ver la mano de Dios en mi vida, hasta que llegó un momento que yo me decidí convertirme. Yo me convertí a los 16 años de edad, y por la gracia y la misericordia de Dios ya tengo 20 años de edad y estoy aquí para su gloria. Quiero decirle a la juventud que hoy en día la juventud necesita entender de que Dios es un Dios que anda buscando a la Biblia no apreciado del mundo, que Dios no es un Dios que anda acusando ni señalando a nadie, que Dios lo que anda es rescatando y levantando a esas personas que están caídas, que Dios no vino a buscar a los enfermos, a los sanos, sino también a los enfermos. Dios vino a buscar a esas personas que están perdidas en el mundo. Él vino fue para el drogadicta, fue para todo, pero específicamente el Señor ha venido aquí a esta tierra para rescatar todo lo que se había perdido. Es que ya en un momento determinado estuvimos perdidos.
Pero Dios en su misericordia, en su amor, ha venido para rescatar a esas personas drogadictas, al alcohólico, al homosexual, a la lesbiana. Así es. Hay una solución para esas personas. ¿Y cuál es la solución? El amor de Dios. Amén. El amor de Dios. La Biblia en sí no habla de amor. Muchas veces dice que el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecador, Cristo muere por nosotros. El amor en sí tiene que ser en nuestra vida lo primero. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero yo quiero hacerle varias preguntas, donde yo quiero que usted se enfoque directamente a los jóvenes. Y quiero preguntarle, su largo tiempo en el Evangelio, me imagino que es un largo tiempo. ¿Cuántos años tiene sirviendo al Señor? 4 años. 4 años ya, y no, es difícil, porque todos sabemos que es difícil, Jesús mismo lo dijo. Pero yo quiero hacerle varias preguntas, como en estos tiempos tan difíciles, donde la tecnología y los placeres mundanos arropan la juventud, ¿cuál es la clave para que un joven se pueda mantener en la iglesia, mantener en los caminos de Dios? Primeramente, amar a Dios sobre todas las cosas, Amén. amar al prójimo, amar a los enemigos, mantenerse en oración, mantenerse buscando de Dios, que Él es el único que puede llenar cada vacío que tiene cada persona. Someterse hacia los demás, a sus pastores, someterse a los líderes y siempre mantenerse en obediencia. Esa es una de las mayor parte, mantenerse en la obediencia a Dios, obedecer sus mandatos, obedecer sus mandamientos, buscarle de mañana, de tarde, en cada momento, a cada hora, siempre alabarle, glorificarle, exaltarle. Y de un momento determinado, Dios le da la fuerza a la juventud y Dios quiere hacer cosas grandes con la juventud, cosas poderosas. Incluso en el libro de Joel 2:28 establece que el Espíritu Santo, los posteriores días, va a ser derramado sobre toda carne, donde los jóvenes van a ver visiones, van a profetizar, van a ocurrir cosas sobrenaturales. Incluso los ancianos, la gente ya de mayor edad, Sí. van a ver visiones también y soñarán sueños. Pero el enfoque de hoy en día, tanto como los ancianos como los jóvenes, el enfoque de hoy en día es la juventud. Podemos ver que a través de esa profecía el enemigo se ha levantado muchas veces con las personas y le quiere ofrecer mayormente a la juventud que se droguen, que beban cerveza, que hagan cosas que no son agradables a Dios, y muchos jóvenes se refugian en muchas cosas para que no puedan determinar el propósito de Dios, para que no puedan ver el propósito de Dios en su vida. Pero Dios, en su misericordia, su perdón, Él dijo que va a hacer cosas grandes con la juventud y Él lo va a hacer. Amén. Creo que la juventud, para esto, Dios tiene algo sobrenatural sobre la juventud. El Señor lo llama fuerte. Un joven es una persona fuerte, hábil. Y el enemigo ha aprovechado esa área. O sea, hay inteligencia. Cuando me acuerdo en aquellos tiempos, cuando el mismo creador de Facebook era joven, fue el que creó Facebook. O sea, la juventud tiene algo precioso dentro de sí. Pero yo creo que en sí, a la juventud lo que hace falta es poner su talento en las manos de Dios. Esa es la actitud. Ellos necesitan poner eso en la mano de Dios. Si nos ponemos a analizar las cosas desde un punto de vista, podemos ver que si se muere un anciano, se mueren 10 jóvenes. ¿Por qué? Porque es a la juventud que el enemigo está atacando hoy en día. Entonces, muchas personas, Dios da talento, pero también da dones. Y si lo ponemos en la mano de Dios, Dios comienza a hacer las pequeñas cosas que yo quizás pueda decir, no creo que yo pueda llegar, pero puede llegar, porque cuando tú esa pequeña cosa lo pones en la mano de Dios, esa pequeña cosa se vuelve mucho en la mano de Dios. Amén, amén. Otra pregunta muy importante en estos últimos tiempos, yo quisiera preguntarle, para usted, ¿qué es tan importante la oración en el día a día? La oración es como el pan diario. Como una vida diaria. Eso es tu comida diaria. Que si tú no estás revestido de oración, de búsqueda, en oración, en ayuno, buscando a Dios en cada momento, en cada hora, fácilmente puedes tener problemas.
puedes tener problemas con tu propia carne o Sí. hasta con tu propio enemigo. Y entonces, si tú eres una persona que está orando, buscando a Dios de madrugada, ya en el día ya tú tienes la cosa fácil. Pero cuando una persona no busca a Dios de madrugada, en el día se la pasa muy bien pesado, se tiene mucha carga, muchos problemas, pero cuando tú comienzas a buscar a Dios de madrugada, esa es la mejor hora Amén. para orar, para Así es. meditar en Dios. ¿Por qué? Porque es una hora donde nadie te molesta, es una hora donde tú te puedes apartar para Dios y consagrarte para Él. Entonces, cuando termina la oración, si tienes que ir a trabajar, tú vas a trabajar contento, tú vas a trabajar alegre. Si hay una persona que te quiere hacer daño, tú no te sientes mal, te sientes contento, quizás lo puedas abrazar a esa misma persona. Pero cuando tú no oras y sigue el recurso del día, te lo puede pasar mal, te puede sentir mal, te puede enojar. Si alguien te quiere hacer daño, tú vas a querer responderle a esas personas y todo eso. Y lo necesario de hoy en día es que se necesita mucho la oración. Amén. Y mayormente fuerte en la juventud. El consejo sería orar sin cesar. Orar sin cesar en cada momento, en cada hora, en cada instante para poder seguir hacia adelante. Incluso yo, como usted dijo ahorita, que no es fácil estar en estos caminos, ya que como un joven, ya que tengo 4 años en el Evangelio desde los 16 años de edad y tengo 20 años, por la gracia y la misericordia de Dios, eso ha sido por la oración y por la búsqueda. Y ojo que muchos adultos o ancianos o mayores deben entender que el cuerpo más provocado por el diablo es el cuerpo joven de la iglesia, ¿no? El miembro joven tiene más tentación tanto en la calle, en las mismas iglesias, en todo lugar. El joven en sí es más, o sea, vamos a decir que el tiempo, en los años, en estos tiempos, los jóvenes son mucho más tentados por la tecnología, por todos los placeres que le puede brindar el mundo. Pero yo creo que la oración es lo que nos acerca a Dios y Lo que nos acerca a Dios. Yo siempre recomiendo a muchas personas que para todo tengan un horario. amén, sí, Eso es eso es algo bien excelente, el horario de, por ejemplo, tener un horario donde tú tienes comunicación con Dios, para cuando llegue ese momento, dejar de hacer lo que está haciendo y meterte en la intimidad con Dios y hablar con tu Padre, que está en el secreto, como dice la palabra. amén, amén. ¿Sabe que yo me sorprendía en Manchester? Yo iba a enviar un dinero y me sorprendía que el chico son de la religión musulmanes, y él cerraba el negocio para orar. No importa quién esté dentro del negocio, para orarle a su Dios, él cerraba el negocio. Y yo decía, wow, y nosotros que conocemos al Dios verdadero, si tuviéramos horario para comunicarnos con Dios, la verdad que otra cosa fuera. Otra cosa fuera. Pero comprometido, no comprometía ese horario ni con la hora de trabajo, ni con que esté lleno de gente. Tenía que cerrar sí o sí para ir a orar. Y digo yo, wow, la verdad que tenemos que orar y saber qué importante es la oración. Es muy importante la oración. Yo, con toda sinceridad, yo siempre lo digo, cuando yo me siento incómodo cuando yo duro un día sin orar, porque eso es como mi alimento. Si eso es, yo como que no hay comido. Eso es como el arroz y la bichuela y la carne. Así es. Si no hay oración, no hay apetito, no hay nada de eso. Entonces se necesita la oración mucho. Todos los días. Todos los días hay que orar, hay que buscar de Dios, porque muchas veces Dios nos está cuidando de muchas cosas, Dios no quiere hablar, Dios quiere hacer cosas grandes con la vida de nosotros, con nuestros familiares, etc. Entonces, solamente podemos conseguir la bendición de Dios y conocer a Dios buscándole en la Amén. oración. Así es, así es. Vamos con otra preguntita para ir agilizando, para que esto se ponga más sabroso, en fuego. ¿Qué efecto puede causar en un joven o en una persona el no congregarse continuamente para usted? El efecto que puede causar es que fácilmente se puede enfriar. Sí. Se puede enfriar en el sentido de que cuando una persona nada más se congrega solamente un solo día a la semana, no va a ser igual que se congregue todos los días. ¿Por qué?
porque cuando una persona se congrega todos los días, escucha la palabra de Dios, se pone a orar y todo eso, y tiene ya una costumbre. Por una persona que solamente va un día a la semana, de repente comienza a faltar, sigue faltando, dura una semana sin faltar. ¿Por qué? Porque ya se comienza a perder la costumbre. Yo incluso estuve leyendo en el Salmo 91 que dice: el que mora bajo la sombra del Omnipotente morará bajo la gracia del Altísimo. Eso tiene una cláusula que me llamó mucho la atención. Dice el que habita, no el que solamente va los domingos a los cultos. Dice el que habita, el que busca a Dios todos los días, el que va a la iglesia, el que ora, el que lee la palabra de Dios, el que esté habitando todos los días, el que no solamente busca a Dios solamente cuando lo necesite, o cuando tenga una necesidad, cuando tenga una enfermedad o cuando tenga un problema. Solamente es que tenemos que habitar en su presencia, buscarlo todos los días de nuestras vidas para que Él pueda cubrirnos, para que Él pueda guiarnos, para que Él pueda hacer tales cosas con cada uno de nosotros. Pero si nosotros no habitamos, oramos a veces, buscamos a Dios a veces, ¿cómo tú quieres que Dios te cubra? ¿Cómo tú quieres que Dios te bendiga? ¿Cómo tú quieres que Dios te use? ¿Cómo tú quieres que Dios haga cosas contigo, con tu familia, con tu finanza? ¿Cómo tú quieres si tú no lo buscas a Él? Sabes que muchas personas creen que cuando hablamos de moral es ir a la iglesia, como le digo, que solamente en la iglesia es morar bajo la sombra del Omnipotente o morar bajo la gracia del Omnipotente. Las personas tienen que entender que cuando Dios dice eso en su día a día, aprender a vivir a Dios en la casa, la palabra dice que Jesús es vida. Dios no es religión, Jesús es un modo de vida, es vivir como Jesús prácticamente. Y Jesús no dejó de hacer nada. Cuando acaba de bautizarse, le dice a Juan: ¿tú vienes donde mí? Y yo soy el que tengo que ir donde Dios bautizar. Me dice: no, esto es para que se cumpla. Y luego tú vas a entender. O sea, el vivir, Jesús no lo plasma. Oración, Jesús oró. Ayuno, Jesús ayunó. Prédica, Jesús predicó. Enseñanza, Jesús enseñó. Congregarse, Jesús se congregó. Desde los 12 años estaba allí en el templo. Y eso es necesario en las iglesias. Vivir como vivió Cristo, en todo lugar. No solo morar es ir a la iglesia, morar es vivir bajo la cobertura del cielo, como decía yo antes, lo más hermoso es vivir en la tierra con el cielo a su favor. Amén, amén, así es. Incluso hay algo que yo tengo muy pendiente de que probablemente predique eso, que el tema es: Jesús oraba para no orar. Ese era el tema. ¿Por qué? Porque Jesús oraba toda la noche y era para no tener la necesidad de volver a orar en el día. Entonces, nosotros, como dice la Escritura, que Jesús se iba era de noche. Nosotros tenemos que orar de noche, de madrugada. Incluso si no puede tener el tiempo específico, puede hacerlo en el día también. Pero mayormente la madrugada para que en el día pueda tener esa gran bendición y pueda recibir esa impartición. Incluso en el libro de Éxodo, no recuerdo qué capítulo es, pero se dice que esas personas se levantaban de madrugada a orar y ya se levantaban para recibir el maná. Entonces ya cuando el sol salía, ya el maná no había. O sea, es que si tú no buscas el maná de madrugada, en el día no lo vas a poder encontrar. Entonces se necesita que cada uno de nosotros podemos estar en su presencia en cada momento, en cada hora, en cada instante, habitar en su presencia. Amén. Y entendiendo bien que Jesús... Lo que nosotros no viene a salvar no es la iglesia, no es la iglesia bautista ni la pentecostal, ninguna. El único que salva es Jesús. Acerquémonos pues a Él. Amén. Para que Él pueda hacer cosas grandes con cada uno de nosotros. Y que sabe que hay un malentendido desde mi punto de vista. Hay un malentendido sobre la iglesia. Creen que la iglesia es el local o donde ellos van. La iglesia es el cuerpo de Cristo en sí. La iglesia somos nosotros. Aquellos que aceptan a Jesucristo como su Salvador. No es la congregación. La congregación es el local. La iglesia somos nosotros.
Nosotros somos la iglesia. ¿Sabes? Cuando tú aceptas a Jesús, tú pasas a ser el cuerpo de Cristo, la iglesia, su pueblo. Amén. Que hay muchos que no tienen local donde congregarse, se congregan en la calle, se congregan en un campo y, por ejemplo, en Londres hay un sistema que no todo el mundo tiene un templo, sino que alquilan un templo por hora y lo alquilan varias iglesias. ¿Me entiendes? Bien. Eso es en realidad lo que usted dice, de que nosotros somos la iglesia. El local es un punto de reunión en donde todos nos juntamos, nos congregamos a exaltar el nombre del Señor y alabar a Dios. Nosotros, eso es para reunirnos y para nunca perder la costumbre. Amén, amén. Para seguir un poco, ¿cuán importante es el estudio de la Biblia en la vida diaria de un cristiano? El estudio bíblico. Sí. El estudio bíblico es el lugar donde tú comienzas a leer la palabra de Dios y es también una parte del alimento, porque ahí es que Dios te comienza a hablar, que si tú tienes cosas que no van de acuerdo a lo que Dios dice, ahí tú puedes buscar en la palabra y ahí comienza Dios a cambiarte, a quitarte cosas, a cambiar tu vida, a cambiar tu historia. Y mientras tú estás leyendo la palabra de Dios, ahí tú te vas llenando de su palabra, del conocimiento, de la sabiduría, de la inteligencia. Y ahí tú comienzas a aprender y a conocer a Dios y a saber quién es Él. Y cuando tú estás leyendo la palabra, eso es como una luz. Que tú, que por un momento estuviste con los ojos vendados, pero cuando comienzas a leer la palabra de Dios y entenderla, se te quita la venda y comienzas a ver de que Dios verdaderamente es el Dios quien salva, es el Dios que liberta, es el Dios que transforma. Amén. Creo que en el libro de los Salmos, no sé si en Salmo 119, 9 o algo así, que dice que lámpara a mis pies su palabra y lumbrera mi camino. Es la luz quien te va a alumbrar todo por donde vas. Es la palabra la que edifica, la que restaura, la que alumbra, la que te muestra el camino. Decía hace mucho un predicador que escuchaba yo, él decía que así como compramos una TV, trae un manual para usarla, en el que nosotros vamos y cogemos el mando y cambiamos y hacemos lo que queramos sin leer el manual. Y por eso a veces bloquean la tele, que me sucedió a mí personalmente. Mi madre envía de aquí de España a Santo Domingo un DVD de aquel tiempo. Y yo me puse y cogí el mando y decía pon 99 y yo simplemente puse 999 ¡pum! Y lo bloqueé. Pero yo dije, wow. Después que yo entro al Evangelio, yo entiendo, digo, wow. La verdad es que si yo hubiera leído el manual, había sabido que eso era bloquearlo para que jamás funcione. Pero al no leerlo, lo hice a mi modo. Y muchas veces por eso muchas personas fracasan, porque no saben cómo guiar su vida. Y aquí está los que nos puede guiar. La palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos guía al camino correcto. ¿Amén? Incluso cuando Jesús tuvo el enfrentamiento con Satanás, en Mateo 4:4, como dice, establece, escrito está, no del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero dice, escrito está, o sea que está en la palabra de Dios, está en la Biblia. Porque con la palabra de Dios que tú puedes enfrentar las cosas, las adversidades que está pasando. Si está pasando una prueba, una dificultad, tú te puedes ir al libro de Isaías 43:2, que dice, aunque pase por las aguas, yo estaré contigo. Aunque pase por el fuego, no te quemarás, ni la llama va a arder en ti. O sea que la palabra es, momento determinado, también te vienen dando aliento, te vienen dando palabras de levantamiento, tú puedes fortalecerte, tú puedes crecer, tú puedes hacer cosas. Y cualquier persona que te venga a decirte algo con la palabra que aún el mismo Satanás sabe de la Biblia, tú le puedes responder con la misma palabra a él. Pero si nosotros no leemos la palabra de Dios, no nos revestimos de la gloria de Dios, ¿cómo le podemos decir a otras personas que Cristo es el Salvador? Así es. Como contaba nuestro hermano Mike, que prontamente también los tendremos aquí en Aviva, la super entrevista, que hablaba de que es necesario leer la Biblia, porque hay muchas religiones que aprenden la Biblia, aprenden su libro o su Biblia para instruccionar a la persona. El cristiano debe saber la Biblia para poder predicarle a la persona, para poder hablarle y guiarle. La palabra es lo que nos guía, la palabra es lo que nos enseña, lo que nos corrige, lo que nos redarguye. Y es necesario el estudio bíblico. Para usted, ¿qué es la gracia y la ley?
La gracia. definición, la gracia y la ley. ¿Qué entiende que lo separa, que lo... Bueno, la ley son cosas que lo han puesto cosas humanas. Que lo han puesto, ley son cosas como reglas humanas que le han puesto personas para ponérselo a alguien. O sea, que ponen ley o carga que ni siquiera la misma persona puede llevar. Así es. Bueno, Entonces, incluso en el libro de Malaquías, en Malaquías, que fue el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, fue el último libro del Antiguo Testamento hasta Mateo. Y de Malaquías a Mateo hubo un silencio de parte de Dios que Dios no habló, que Dios nunca hubo palabra de Dios, nunca hubo alguien que dijo, así te dice el Señor. Eso duró 430 años. Ya cuando viene en el libro de Mateo, el Nuevo Testamento, que significa Nuevo Pacto, vino Jesucristo. Ahí comenzó Dios. ¿qué es la gracia? Que es la gracia. Ahí comenzó Dios a hablar. Pero mientras tanto, cuando hubo ese silencio, se levantó fue la religión. Se levantó fue la religiosidad. La religión que ha estado matando mucho a la persona. Sí. Muchas personas que le ponen muchas cargas. Por ejemplo, no mire el fútbol, no jueguen esto, no jueguen lo otro, no te pongas tales cosas. Ya esos son dogmas que los hombres han puesto sobre la iglesia, que vienen basándose en la ley que Dios le dio a Moisés hace mucho tiempo. Pero algo que yo creo que en estos últimos tiempos debemos entender, que Dios en aquellos tiempos corregía al pueblo conforme a lo malo que estaban haciendo. ¿Me entiendes? Pues igual en el Nuevo Testamento, cuando Pablo escribía las epístolas era para iglesias que tenían un problema en sí. Cuando le decía, por ejemplo, que una mujer no puede predicar, era porque allá había un problema entre mujeres y hombres, liderazgo. Cuando decía que, por ejemplo, que no sé, ¿cómo te digo? Cuando él revelaba esos problemas, era porque en sí esa iglesia, Éfeso, Esmirna, todas esas iglesias tenían sus problemas. El mismo Jesús en Apocalipsis se refiere a las iglesias con problemas diferentes, ¿me entiendes? Y hay personas que han agarrado esos problemas o esas leyes. Sabe que Dios no nos corrige a todos iguales. Quizás Dios no te ha corregido a ti como me ha corregido a mí. O yo no puedo decir, Dios me quitó, por ejemplo, a mí personalmente, a mí me gustaba mucho el café desde niño y me hacía daño a mi cuerpo y Dios me lo quita. Yo no te puedo decir a ti que el café le hace daño. ¿Me entiendes? ¿Por qué a quién le hace daño? O que beber café es pecado. Porque para mí, personalmente, Dios me lo quita a mí. Pero yo no te puedo decir que es pecado porque, por ejemplo, hay personas, y bueno, que con pan en la mañana, como decía yo cuando niño. Pero no puedo decir que es pecado porque es un... Ahora, la adicción a tal cosa es pecado. Todas las adicciones son pecados. Son cosas que han estado sucediendo hoy en día, de que, por ejemplo, como usted decía, sobre el trato, si Dios hizo un trato contigo, por eso ya habla dogma, porque Dios ha tratado con una persona y ha querido imponerle lo mismo que Dios le silenció a ellos, silenciando a la otra persona. Y lo quieren formar una doctrina. ¿O religión? Una doctrina y ahí se vuelve una religión. Yo estuve escuchando a mi pastor que estuvo hablando en estos días ya en Santo Domingo, mi pastor Ortega, que él decía que hoy en día se está viendo que hay una democracia dentro de las iglesias. La democracia es como que el pueblo elige las cosas. Por ejemplo, el pueblo elige al presidente. No es Dios que eligió al presidente. Pero, y eso está sucediendo. Quieren traer eso a la iglesia también. Eso está sucediendo dentro de la iglesia, que si el pastor dice una palabra o dice algo, tiene que consultar primero con los líderes. Y eso es democracia. Entonces, eso es del mundo. Entonces, hoy en día lo estamos moviendo hacia la iglesia. Pero en el evangelio tiene que ver en una teocracia, que es lo que Dios diga. Que si Dios puso a un hombre de Dios, eso es lo que tenemos que obedecer. Así es. Eso es lo que tenemos que hacer, porque Dios puso a Moisés y puso a Aarón, pero Dios no llamó a Aarón, Dios fue a Moisés, a Josué y Caleb, pero Dios llamó fue a Josué, esfuérzate y sé valiente. O sea que Dios
habla con una sola persona dentro de la iglesia. Amén, sí. Habla con los pastores solamente, con el pastor es que él habla. Pero hoy en día muchas personas queremos, ¿no? Eso sucede cuando es en referencia al liderazgo, pero todos tenemos acceso al trono, a hablar con Dios. Cuando es en referencia a los líderes, al liderazgo de la iglesia, o a cómo llevar a la iglesia, Dios habla con el pastor, sí en sí. Pero que la gente entienda que todos tenemos acceso a hablar con Dios, porque el velo fue rasgado. Amén. Todos tenemos eso. Y Vale. ahí vino la gracia. Amén. La gracia y la ley, para mí, la ley, o sea, bajo la cual viven los judíos todavía, los judíos viven bajo la ley, y la gracia es Jesús. Toda aquella persona que acepte a Jesús, tiene que básicamente Jesús es la ley. Jesús prácticamente no vino a abolir la ley, vino a cumplirla. Cuando tú sigues a Jesús, tú aprendes la ley, lo que es la ley, lo que es obedecer, lo que es amar, lo que no es envidiar, lo que no adorar imágenes, lo que no cumplirle. En Jesús se cumple todo. Que es difícil, que se le ha hecho difícil a los mismos judíos cumplir toda la ley. Es difícil. En cuanto a nosotros en la gracia, Dios nos dice, el Espíritu Santo le guiará todo camino de verdad. Tenemos ventaja, ¿no? Tenemos una ventaja mucho más que no la tuvieron los judíos en aquellos tiempos, que el Espíritu Santo descendía de vez en cuando. Mas nosotros tenemos la posibilidad de que el Espíritu Santo viva en nosotros y con nosotros. Jesús dijo, yo estaré con ustedes y en ustedes. No contestaré con ustedes porque yo soy Jesús, aquel que está al lado de ti y siempre nunca te dejará. Y estaré en ustedes porque el Espíritu Santo vendrá y hará morada dentro de ustedes. En el Antiguo Testamento se dice que Dios, como era Jehová primeramente, era Dios por nosotros. Después, cuando vino Jesús a la tierra, era Dios con nosotros. Pero ahora que Él se fue, es Dios en nosotros. Amén. Ahora nosotros lo tenemos por dentro. Tenemos el acceso de que Amén. podemos buscarle a Él. Ahí hablar con Él. Amén, amén. Para concluir un poco más el tema, ha sido un tiempo agradable, ¿verdad? Hablar de Dios con nuestro hermano Aarón. Esperemos que en este tiempo aquí en Europa el Señor haga su voluntad sobre usted y que siga creyendo que aquello que Dios dijo cuando usted llegó al camino se va a cumplir porque Dios no miente. Y que siga impactando vida como lo está haciendo, que siga predicando la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y quiero que tome un minuto y mirando la cámara le dé un consejo a los jóvenes que mirarán esta entrevista. No solo a los jóvenes, es decir, a cualquier persona que mire la entrevista. ¿Qué consejo usted le daría a esa persona que está mirando? Dios se lo bendiga a la juventud. Quiero decirle de parte de Dios que Dios tiene grandes cosas con la juventud. Dios quiere hacer cosas grandes con la juventud. Dios, Él nos ama a todos. Aparte de que tiene que entender de que Dios, a pesar de que Dios es un Dios lleno de poder, de milagro, cosas sobrenaturales que suceden. También quiero que ustedes entiendan de que Dios es nuestro Padre. Dios a mí se me reveló como mi papá, como mi Padre Celestial. Y asimismo, con ese mismo amor, con esa misma pasión, así mismo Dios lo quiere hacer con cada uno de ustedes. Amén. Quiero exhortarle de que en Santo Domingo, antes de yo tener un encuentro con el Señor, yo tuve una recaída. La recaída la que tuve fue una recaída muy fuerte que a mí me costó prácticamente la vida. Y fue algo tan impactante a mi vida de que yo iba a perder la vida. Yo tuve un accidente en un motor allá en Santo Domingo y yo iba a perder la vida. Pero yo no entendía por qué. Y mientras yo estaba inconsciente, yo escuché una voz que me decía a mí, yo te voy a levantar, pero te voy a poner en el lugar que tú estabas antes. Pero aún te voy a poner más fuerte porque ahora yo voy a hacer cosas grandes contigo. Amén. Y yo comencé a caminar en base a esa palabra. Y la situación que yo estuve viviendo en mi momento de depresión, de dificultad, fue algo tan fuerte y muy chocante en mi vida de que yo no tenía a alguien que me dijera algo. Yo no tenía a alguien que me dijera, Cristo te ama. Yo no tenía a alguien que me diera un abrazo. Yo no tenía a nadie que me dijera eso. Solamente a Dios.
y a mi pastor, que mi pastor fue una persona que, José Ortega se llama, fue una persona que Dios lo utilizó mucho a él para poder levantarme, en el sentido de que era una persona que me buscaba mucho, que me llamaba, me buscaba, me decía a mí las cosas. Y yo no entendía por qué él me busca, porque yo era una persona que estaba haciendo lo mal hecho y todo eso. Entonces yo quise como hacerle una pregunta a él y yo le decía, pastor, ¿por qué usted me busca tanto a mí? Si yo cometí un error, si yo hice tales cosas, hay virtud, en la juventud hay cosas sobrenaturales que Dios quiere hacer y Dios está buscando jóvenes, gente que se levante en Dios y diga, Padre, aquí estoy, yo no sé leer, no sé escribir, no sé hacer tales cosas, pero yo aquí estoy. Y Dios no está buscando a un teólogo, Dios no está buscando a alguien que sepa tanto, que tenga un gran título en una pared. Dios está buscando a alguien dispuesto, que le preste el oído al Señor para Él hacer cosas grandes en la vida de cada uno de nosotros. Y yo te vengo a decir de parte de Dios, a ti jóvenes que me está escuchando, hembras, varones, todo eso, Dios te ama. Amén. Dios Dios. a ti te ama Amén. mucho. Y Dios te dice a ti, yo te voy a levantar. No me importa lo que tú has hecho, no me importa las dificultades, no me importa los problemas. Yo te voy a levantar a pesar de todo lo que tú hayas hecho. ¿Sabe por qué? Porque yo soy Jehová y escojo a los vil, a los menospreciados del mundo, y es para avergonzar a aquellos que se creen sabios. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Santo Dios. Un placer estar con ustedes. Esperamos que puedan disfrutar esta entrevista. Gracias, Aarón, por venir. Muchas Que gracias. Dios te bendiga, varón. Gracias. Y que Dios siga haciendo su obra en usted y lo siga usando como lo usa. Amén. Amén. A los que nos miran, que este es nuestro primer segmento de Aviva, privilegiado, porque es nuestra primera entrevista. Pero ya estaremos con más evangelistas y más hermanos compartiendo lo que es la palabra del Señor. Un tiempo agradable, la verdad que sí, Dios es bueno. Yo sé que personas serán impactadas a través de esta palabra, porque dice la palabra que nunca vendrá vacía. Amén. Pero vidas serán impactadas. A los jóvenes que sepan que Dios tiene planes con ellos. Eso es lo importante. La juventud, que hay algo dentro de ellos que tiene que ser avivado. Por eso le traemos esta entrevista Aviva. Aviva el fuego del don de Dios que hay dentro de ti. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta una próxima edición de la super entrevista Aviva. Bendiciones.